¿Ya se ve la presentación? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, ya se ve. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, el tema de hoy son infecciones inespecíficas del tracto urinario. Y bueno, vamos a hablar primero de la cistitis aguda. La cistitis aguda es una infección de la vejiga, como lo dice el término. Afecta sobre todo más a mujeres que a hombres. Estas son situaciones de anatomía porque la causa generalmente de infección de vejiga viene desde la uretra. Entonces recuerden que los hombres tienen la uretra más larga, entonces es más difícil que llegue la infección hasta la orina. Las mujeres tienen uretra corta y entonces el hecho de tener uretra corta tiene comunicación hacia el recto, hacia la vagina, entonces por cuestiones de anatomía es más común. Entonces, como les dije, la primera vía de infección es la vía ascendente, que entonces viene de tanto de flora fecal, flora vaginal o la misma flora que es normal al nivel de la uretra y sube hacia la vejiga. Cuestión que los hombres, pues digo, sí hay infecciones, pero es más raro, ¿no? Entonces, es una combinación de esto. Y estamos hablando únicamente de pacientes adultos. Acá no vamos a ver patologías pediátricas. Entonces, esta es la forma en que una mujer se infecta de las vías urinarias. Ahora, ¿cuáles son los métodos primarios de infección? O sea, las primeras bacterias que siempre encontramos es E. coli. Esto tiene que quedar muy claro, es la primera causa de infección de vías urinarias. No nada más de cistitis, también del riñón, después lo vamos a ver. La siguiente es Klebsiella, también tenemos Proteus, y bueno, enterococos y otros son más raros, ¿no? La primera es E. coli. Ahora, E. coli se considera como flora normal del intestino en cierta cantidad, ¿sí? Entonces, por eso es muy común que, bueno, salgan las heces fecales, se pueda contagiar la orina por E. coli. ¿Cuáles son los datos que una paciente tendría? Pues es micción irritante, disuria, entonces va a orinar y tiene mucho dolor, tenesmo vesical, va a orinar y siente que tiene ganas de seguir orinando aunque ya no haya orina, y la polaquiuria, que es ir a orinar cada ratito y de poquito. Ahora, fiebre y algún signo sistémico es raro, generalmente se queda contenido a nivel de la vejiga y solamente que de la orina de vejiga suba a riñón, ya tenemos algunos signos sistémicos, después lo vamos a ver en pielonefritis y bueno, eso ya es más grave. Cuando asciende a nivel renal, pues ya hay lumbalgia, aunque generalmente el dolor es acá, es dolor suprapúbico, ¿sí? A veces la orina puede salir turbia, fétida o puede haber incluso hematuria. Esto es porque se está dañando la pared de la vejiga por la inflamación. Entonces, de primera instancia, cuando un paciente orina con sangre, pues no pensamos que sea una litiasis. Primera instancia siempre pensamos que puede ser una infección de vías urinarias, al menos que ya tengamos el conocimiento de que tenga litiasis. En un examen general de orina vamos a encontrar leucocitos, que ya habíamos dicho, más de 5, obviamente con bacterias, y podríamos encontrar hematuria. La hematuria nos las dan igual por ciertos glóbulos por campo, entonces lo más importante es que tengamos leucocitos asociados a bacterias. Si solo encontráramos leucocitos sin bacterias, lo más probable es que esta infección no sea de origen bacteriano, que después vamos a ver la tuberculosis, ahí es donde se presenta, que ya es rara en nuestro país este tipo de tuberculosis, pero aún tenemos. Y si salieran puras bacterias sin leucocitos, ya dijimos, es una muestra contaminada. Ahora, el diagnóstico, pues la clínica es muy sugerente. El paciente trae estos síntomas que dijimos, el paciente tiene mucha irritación para orinar, mucha incomodidad. Entonces, ¿qué sigue? Ya habíamos dicho, hacer examen general de orina. ¿Por qué? Porque nada más quedarnos con la idea de que tiene el problema y darle antibiótico muchas veces es complicarlo, al menos que no haya forma de hacerle un examen general de orina. De igual forma hay que hacer urocultivo cuando ya tenemos el examen general de orina con bacterias, con leucocitos, y a lo mejor si ya es un caso de repetición le hacemos el urocultivo. En el primer cuadro no hacemos urocultivo porque si es un paciente sano, si es una paciente sana y no ha tomado antibiótico, generalmente el primer cuadro de antibiótico que le vamos a dar le va a quitar el problema.
Ahora, exámenes extras como radiografías, ultrasonido, en este momento no es necesario, al menos que empiece con síntomas sistémicos o alguna complicación. Ahora, ¿cuál es el primer tratamiento que vamos a dar? Una vez que veamos el ego patológico, pues entonces le vamos a dar, la guía de la práctica clínica nos dice que el Bactrim a las dosis de 160 sobre 800 miligramos cada 12 horas, ¿sí? Pero ya se ha visto que hay resistencia, porque generalmente nuestra población por arriba de 30 años ya ha tomado bastante Bactrim. Entonces, bueno, podremos dar nitrofurantoína, que la nitrofurantoína más bien es un antiséptico, puede ayudar, pero el tratamiento ideal son las quinolonas, ¿sí? Las quinolonas que más usamos es el ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas durante 3 a 5 días. Y es muy importante que el paciente tome abundante agua para que el medicamento también pues llegue a vía urinaria, no nada más a vía sanguínea. Ahora, acá no está en nuestra lista de medicamentos porque no lo dice la guía de la práctica clínica, pero algo que yo siempre les he recomendado es que al paciente, cuando ustedes lo traten, le tienen que quitar la molestia inmediatamente. Entonces, si un paciente llega a su consultorio y le mandan el ego y no le dan nada, ese paciente probablemente no regrese porque van a decir que no lo están curando, ¿no? Entonces, aquí les podemos manejar algo para el dolor, a lo mejor algún AINES como el ketorolaco. La fenazopiridina es un tipo de medicamento que es como anestésico de las vías urinarias. De hecho, orinan rojo y los pacientes se anestesia la vía urinaria y tienen muchísimo menos síntomas. Podemos irlo medicando sin darle antibiótico mientras tenemos el examen general de orina, que bueno, está en un día o si se puede en el mismo día, en unas horas ya lo tienen, ¿no? Entonces, medicar al paciente para que no tenga síntomas, para que se quite la molestia, pero obviamente cuando ya tengamos el examen general de orina, ya sigue darle antibiótico o a lo mejor hacerle más estudios si esa no es la causa. Ahora, ¿qué pasa cuando ya es recurrente? Pues primero es que pueda ser persistencia bacteriana. Esto generalmente se da porque el paciente no termina el tratamiento. Se lo toma 2 días y ya se siente bien, ¿no? Reinfección con otro microorganismo. A lo mejor el paciente iba bien con su tratamiento y ahora tiene otro microorganismo. Esto es muy común en mujeres que tienen problemas de cervicitis y vaginitis y entonces esas bacterias ahora se nos van a la vía urinaria, ¿sí? Entonces, esto es muy importante identificarlo. Si vemos que todavía tiene síntomas, a pesar de lo que ya le dimos de tratamiento, entonces ahí sí ya vamos a hacer el urocultivo, se suspende el antibiótico, empezamos a hacer el urocultivo y esperamos los resultados. Ahora, una cistitis recurrente nos da los mismos datos que la aguda, visión irritante, disuria, tenesmo vesical, polaquiuria, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿qué hacemos si tenemos persistencia bacteriana? Ya dijimos, tenemos que hacer sobre todo el urocultivo. Puede ser importante hacer imágenes radiográficas cuando pensamos, o ecografía, cuando pensamos que, por ejemplo, pudiera tener el paciente una litiasis renal y que la litiasis nos esté reinfectando, ¿no? Entonces, estos estudios, la tomografía, sobre todo la urotomografía, nos podría servir. Y la reinfección, si se nos agrega una bacteria nueva, entonces hay que buscar alguna comunicación como una fístula vesicovaginal, vesicoentérica, aunque generalmente lo que pasa es que hay contacto con secreciones vaginales. Entonces, a veces mandarles a hacer un cultivo vaginal también nos ayuda porque ahí tenemos la causa de infección. Ahora, el tratamiento pues depende de la causa, ¿sí? La persistencia bacteriana se debe de quitar la fuente de infección, por ejemplo, como les mencioné, los cálculos urinarios, y si es reinfección, pues antibióticos a dosis baja, antibióticos autoadministrados por el paciente mientras tenga los síntomas, que generalmente acá se puede dar hasta 21 días, 28 días. Acaba de reparar las fístulas, pero bueno, eso es una cuestión súper rara, ¿sí? Ahora, sí es importante que las mujeres tengan vaciado de vejiga y algunos antibióticos después de tener relaciones sexuales, porque acá es cuando se infecta, bueno, se reinfecta, ¿no? Entonces, hay que platicar con las pacientes de esto. A veces también se tiene que tratar la pareja, pero bueno, ya esto es área de ginecología. Cuando nosotros ya tenemos confirmado que el problema viene vía vaginal, la paciente tiene que ir a ginecología, que le hagan sus estudios de extensión y darle tratamiento a la pareja. Acá les mencioné el jugo de arándano porque es algo que está muy documentado también en las series
de estudios de casos y controles, les ha ido muy bien porque acidifica la orina y el hecho de que esté un poco más ácida ayuda a que las bacterias no se precipiten, entonces les ayuda bastante. Pero bueno, el jugo de arándano también tiene mucho azúcar, casi todas las presentaciones que venden, y bueno, no es tan recomendable en nuestra población porque ya dijimos hay muchos gorditos y muchos diabéticos. Ahora vamos a hablar de la pielonefritis aguda, que es este padecimiento cuando ya sube al riñón, ¿sí? Como tal, es una infección de la vía urinaria alta y del parénquima renal. Aquí siempre tenemos datos de afección sistémica como fiebre, escalofríos y se caracteriza por esto, el dolor costovertebral. Entonces, bueno, los pacientes llegan con síntomas ya más graves, fiebre, dolor a la palpación, y muchas veces tienen estos datos que ya habíamos visto en infección de vías urinarias bajas, que es la disuria, tenesmo vesical y polaquiuria, pero resulta que varios pacientes no tienen datos de infección baja, aunque de ahí surgió la infección, no le da tiempo a la infección de quedarse en vejiga, inmediatamente sube al riñón, entonces es más aparatoso lo que el paciente siente en el riñón que en la vejiga. Hasta el 20-30% de los pacientes debutan con septicemia, quiere decir que se está infectando su sangre y bueno, esto ya es algo grave. Los factores de riesgo pues son mujeres en edad reproductiva, actividad sexual, antecedentes de haber tenido ya, infecciones de vías urinarias y enfermedades de transmisión sexual. Y algo muy importante es esto, la diabetes, que ya la habíamos mencionado, ¿no? Y bueno, la incontinencia urinaria, que esto es más común en mujeres pues ya de más de 60 años. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Igual, primero tenemos que tener un examen general de orina para ver que haya leucocitos, a veces hay eritrocitos y que tenga bacterias, ¿sí? Hacemos estudios de sangre porque tenemos que ver si en sangre hay leucocitosis. Esto nos hablaría de que es un poquito más grave el problema o si hay aumento de estas proteínas que nos hablan de inflamación sistémica, la BCG y la PCR. Hacemos el urocultivo porque acá sí es importante no estar atinándole a qué le puede dar al paciente porque ya es un problema más grave. Y bueno, el 80% de los casos, como les dije, son E. coli y en el 20%, bueno, son otras gram negativas y también tenemos algunas gram positivas. El diagnóstico entonces es clínico, más examen general de orina, más urocultivo y muchas veces sí tenemos que hacer la tomografía, sobre todo para ver si hay algún problema renal, por ejemplo, la litiasis, que ya habíamos dicho, si hay algún tipo de hipertrofia, parénquima, sistema colector. No lo hacemos de primera instancia en cuanto el paciente llega, o sea, primero iniciamos con tratamiento, pero si la fiebre persiste, sí hay que hacer una tomografía para ver también que no haya un absceso. A lo mejor el riñón ya tiene un absceso, pues no va a mejorar a veces con puro tratamiento médico. Necesita un drenaje. Y bueno, esto es muy importante, si el diagnóstico no es claro, esto nos pasa mucho porque del servicio de urgencias ingresan las pielonefritis al servicio de medicina interna, y medicina interna los trata, siguen con fiebre, le hacen una tomografía, esa no era la causa del dolor, la causa del dolor era una enfermedad diverticular, una úlcera gástrica que se perforó y ya se selló. Entonces, si el diagnóstico no es tan claro, sí tenemos que hacer estudios de extensión. Esta es una imagen donde se ve un absceso dentro del riñón, entonces aquí a simple vista pues abarca la tercera parte del parénquima, es muy grande, muy probablemente no resuelva con antibiótico. Debemos empezar con antibiótico, pero muy probablemente no resuelva con antibiótico y habrá que drenar el absceso. Y bueno, entonces les dije, si el paciente no mejora después de 72 horas de tratamiento, podemos hacer una ecografía para descartar obstrucción, pero bueno, lo ideal sería hacerle la urotomografía. Y estos estudios son estudios pues más complicados y que solamente se hacen en caso de que se esté pensando en una causa como tal anatómica que no nos esté dejando que la orina fluya. El tratamiento de la pielonefritis aguda ya con un paciente que está complicado es hospitalización, casi siempre, acá dice 30%, pero se prefiere hospitalizar a los pacientes para que el antibiótico pase intravenosamente. Ya dijimos, las fluoroquinolonas,
Se puede agregar aminoglucósidos, pero recuerden que los aminoglucósidos también causan daño renal. Y bueno, como ahora también los pacientes tienen resistencia a fluoroquinolona, se les puede dar cefalosporina. ¿En qué nos vamos a basar? Pues en el urocultivo. O sea, no es que llegue el paciente y ya le vamos a poner los dos o ¿no? Porque pensamos que tenga resistencia. Urocultivo. Y bueno, sí, el urocultivo tarda de 3 a 4 días. Entonces ahí tomamos una decisión cuál empezamos y hasta que tengamos el urocultivo, pues sabremos si estamos en lo correcto o habrá que cambiarlo, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene una pielonefritis aguda no complicada, quiere decir que el paciente a lo mejor no tenga como tal fiebre, solamente tenga dolor y tenga algunos síntomas urinarios bajos. Entonces, la primera línea es ciprofloxacino o levofloxacino por 7 días. Este paciente no lo dejamos hospitalizado. Pero si tiene fiebre, generalmente sí lo dejamos hospitalizado. También por la otra situación que les dije, puede ser que esa no sea la única causa de fiebre, ¿no? A lo mejor tenga otra cosa o a lo mejor ni siquiera sea pielonefritis. Estas son las recomendaciones para la terapia antimicrobiana, pero bueno, ya se los resumí, ¿no? Ya en casos muy complicados, pues llegamos a usar carbapenem, que únicamente pues hay vía intravenosa. Si las causas son hongos, pues damos fluconazol, anfotericina B. Estos pacientes tienen que tener pruebas de función hepática para podérselas administrar, entonces, bueno, todo se va complicando, ¿sí? Ahora, una entidad súper rara es la pielonefritis enfisematosa, que se caracteriza